Bien, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en el Auditorio Silvia Rivera Cusicanqui. Un saludo también a las personas que nos ven vía Facebook. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre, de la carrera de Sociología de la UNSA, le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro de Yuri Torres, De lo personal a lo social, conversaciones con intelectuales bolivianos. Un saludo especial a las personas que me acompañan en la testera, que van a hoy comentar el texto, a nuestro autor, Yuri Torres, antologador y autor, a María Lois, a Jimena Soruco y a Pablo Mamani. El libro que vamos a presentar hoy está publicado con el auspicio del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, INCISO, de la Universidad Mayor de San Andrés, de San Simón, perdón, de la Universidad Mayor de San Simón. Yuri nos propuso al IDIS organizar de manera conjunta esta, que es la primera presentación. Es un evento muy especial para nosotros. Además, anunciar que el libro se presenta en mayo en Cochabamba, y para nosotros es muy importante este evento que difunde el pensamiento de una diversidad de intelectuales bolivianos, y además forma parte del aniversario del programa de actividades del aniversario de la carrera de Sociología. Solamente a manera de información general, porque Yuri va a presentar en unos minutos el contenido del libro, quiero mencionar que el texto reúne entrevistas a 21 intelectuales del país: Javier Albó, Luisa Chantesana, Gustavo Rodríguez, Fernando Molina, Fernando García Yapur, Jimena Soruco, Pablo Mamani, Virginia Illón, Hugo José Suárez, Esteban Ticona, Javier Sanginés, Antonio Mitre, Rafael Bautista, HSF Mansilla, Silvia Rivera Cusicanqui, María Luisa Sux, Simón Yampara, José Luis Exeni, Álvaro García Linera, Luis Tapia y Fernando Mayorga. Es realmente un libro apasionante porque parte un poco de la experiencia personal de los autores para llegar a sus reflexiones sobre la realidad sociopolítica de Bolivia, y al mismo tiempo es una selección muy plural, muy diversa. Creo que es un ejercicio muy útil y que nos permite autorreflexionar sobre ciertos protagonistas centrales del campo intelectual boliviano. Los comentarios de hoy van a estar a cargo de María Luis, Jimena Soruco y Pablo Mamani. Entonces, sin mucho más que de agregar, quiero empezar cediéndole la palabra a nuestro autor, nuestro invitado hoy desde Cochabamba, Yuri Torres, y brevemente presentarlo. Yuri Torres es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos, magíster en Ciencias Políticas y licenciado en Comunicación y en Sociología. Se desempeña como docente universitario en pre- y posgrado en universidades de Cochabamba. Es periodista e investigador social y autor de varios libros y artículos académicos. Es una alegría para nosotros, Yuri, tenerte aquí. Esta es tu casa y te escuchamos con mucho gusto. Buenas noches. Para mí esta noche significa muchas cosas, ¿sí? Uno, porque es la culminación de un trabajo que comenzó a inicios de 2019. Ya son casi 5 años de un trabajo así minucioso, ¿verdad? Segundo, porque este libro un poco rescata una faceta mía que está olvidada, ¿sí? Que es de periodista, ¿no? O sea, la vida me ha llevado por la sociología, por la historia, por la cultura, y lo que me inicié en el campo académico y en comunicación he descuidado, ¿no? Y esta es una forma de reivindicarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, además, porque este texto reúne a un conjunto de intelectuales bolivianos, no voy a decir representativos, porque también he invitado a otros colegas
y que no han accedido a la entrevista por X o Z motivo, ¿verdad? También muy destacados y fundamentalmente colegas, mujeres, porque quería tener una equidad de género, ¿verdad? Y quiero reiterar mi agradecimiento doblemente a Jimena, en nombre de Jimena, a Silvia, a Virginia, a María Cook, ¿verdad?, que han aceptado el reto de las entrevistas. Cuando les dije a algunas otras colegas que voy a hacer una entrevista desde la parte personal, parece que se han asustado, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Este libro, como decía Mario, reúne un conjunto de intelectuales de una diversidad de disciplinas. Ahí están sociólogos, hay comunicadores, hay historiadores, hay críticos literarios, ¿verdad? Hay historiadores, ya dije, y filósofos también, y también tengo que reconocer, también porque no han accedido a las entrevistas, faltó intelectuales de Oriente Boliviano, también no han aceptado, no han esquivado, digamos. Entonces, porque quería tener esa prioridad no solamente académica, política, ideológica, sino también regional, para que un poco el texto se pueda vislumbrar de esa forma, ¿sí? El texto se inicia con Javier Albó, quizás sea su última entrevista, y también hay otra entrevista que para mí significa mucho, que es de Gustavo Rodríguez, ¿verdad? Él, en su resto de hospital en Lima, un día se comunicó conmigo porque teníamos que pactar una entrevista, pero por su condición de salud le hemos dejado pendiente. Y un día el amor me dijo: hoy tienes tiempo para esa entrevista que tenemos en deuda. Y yo le dije: claro que sí. Entonces, su resto de hospital en Lima, le hice entrevista, ¿sí? Él, como historiador, quizás quería dejar un testimonio de su trabajo, de su oficio como intelectual. A las 3 semanas murió Gustavo, ¿verdad? Entonces, es una entrevista que tiene mucho contenido sentimental, como la de Javier Albó, que comencé con Javier Albó porque en estos momentos trabajaba en el CESU, en la Universidad Mayor de San Simón, y claro, en la revista de cursos estábamos haciendo un homenaje a Javier Albó, y fui a entrevistar a Javier Albó, también Lúcid en aquel momento, ¿ya? Entonces, de 21, 2 lamentablemente ya no están con nosotros, y quizá también la significación de estas entrevistas, de estos testimonios que dejan fundamentalmente. Otra cosa que también quiero destacar fundamentalmente es que es un trabajo desde la Universidad Pública, desde San Simón. Por esto también es un momento especial para mí, de compartir con colegas de la UMSA, ¿verdad? Lo que necesitamos más diálogos, más encuentros, más viajes entre nosotros, ¿verdad? Para tener, porque la ciencia social hoy por hoy es un momento especial físico, ¿verdad?, en Bolivia, y se necesita mucha reflexión, mucho debate, ¿verdad? Eso, con relación a la dinámica de los textos, como les dije, comencé con el 2019 con Javier Albó, luego con Luis Altantezana. Luego vino un fenómeno que posibilitó también la extensión de las entrevistas. Ese fenómeno ha sido la pandemia, y con la pandemia la cuarentena, y con la cuarentena el uso de Zoom, ¿verdad? La mayoría de las entrevistas, por ejemplo, a Pablo, a Jimena, existe a través de Zoom, ¿verdad? A otros les existe porque no querían una entrevista directa,
existe mediante un cuestionario, ¿verdad? Y a otros existe personalmente. Por ejemplo, el vicepresidente Álvaro García Linera nos dijo: si me quieres hacer una entrevista, me tienes que hacer una entrevista aquí en La Paz. Entonces tuve que viajar desde Cochabamba e irme hasta su Casa Blanca. Su casa es Blanca. Entonces, ahí estuvimos por 3-4 horas, una de las entrevistas más extensas, más significativas por su paso por el poder, de un intelectual que me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces, este texto también, aparte de que muestra una faceta personal de los intelectuales que bajan de su pedestal, algo que es muy interesante, digamos. Yo creo que un aspecto fundamental es que a través de las entrevistas yo personalmente he aprendido mucho, y he aprendido de Bolivia de hoy y de antes, ¿verdad? Porque hay sociólogos y hay historiadores, ¿verdad? Que me han dado esta dimensión, digamos, de la Bolivia en su magnitud temporal, histórica y presente, digamos. Yo creo que este texto también sirve para un poco conocer a Bolivia, ¿verdad? Y bueno, el trabajo ha sido muy minucioso, ¿verdad? Hemos estado muy entrevistados, ¿no? Se enviaba las entrevistas para ver si estaban de acuerdo con su afirmación, porque alguna vez se nos escapa, ¿verdad? Entonces, han corregido una cuestión ética, ¿verdad? Todo lo que han dicho, algunas veces lo han quitado, lo han mantenido, qué sé yo, y yo creo que ahí también está fundamentalmente el éxito de trabajo, ¿verdad? Entonces, este trabajo ha conllevado mucho tiempo, 3 años entre las entrevistas, transcripciones. Yo hice personalmente la transcripción, ¿ya? No me he querido confiar en nadie, menos en inteligencia artificial. Entonces, fue una revisión editorial, con editora, minuciosa, hasta cazador, ¿verdad? Y felizmente hoy tenemos en manos este trabajo que me parece que es muy importante. Quiero agradecer también a Edith, a Nadia, a Mario, a Pablo, a María, a Jimena y a todos ustedes por su generosidad, por su asistencia el día de hoy a la presentación de este texto, que para mí personalmente es uno de los textos mucho más importantes que hice en mi vida, ¿verdad? Porque no hice análisis, investigación, pero sí recogí, escuché, transcribí cosas muy interesantes que creo que sirven para analizar a la Bolivia de hoy y a la Bolivia de ayer. Gracias. Muchas gracias, Yuri, por tus palabras. Ahora vamos a escuchar a los comentarios de nuestros colegas. Vamos a empezar con los comentarios de María Lois. La voy a presentar rápidamente. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, donde desempeña su labor docente e investigadora en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, quisiera comenzar saludando y agradeciendo primero a Yuri por la invitación. A Yuri lo conocí primero virtualmente y después en persona, pero el año pasado nos conocimos en Cochabamba, en el CESU, y espero que esto sea el inicio de un camino largo. Entonces, le agradezco mucho la invitación. Por supuesto, agradecer a la UNSA, a la Universidad Mayor de San Andrés. Siempre es un gusto para mí estar aquí. A veces la UNSA no me quiere tanto como yo a ella, pero yo la quiero mucho a la UNSA. Entonces, para mí es un honor estar aquí en la Universidad Mayor de San Andrés y también en la carrera de Sociología. Gracias a Nadia
por sus mensajes tan amables y sus notas de invitación. Y también pues, a las personas que me acompañan en la mesa, Mario Murillo, Pablo Mamani y Jimena Soto. Para mí siempre es una alegría participar en una presentación de libro, ¿no? Porque siempre suele ser un acto agradable y también creo que es un acto comprometido, aunque no lo parezca, ¿no? Para mí también es una responsabilidad, en este caso mayor, porque yo me acuerdo que el primer libro que leí de Pablo Mamani fue en 2006 y ahora estoy aquí a su lado, Geopolíticas Indígenas. En el caso de Yuri ya lo he contado, en el caso de Jimena es similar, Mario Murillo lo he visto en los congresos de sociología, entonces todos están en el libro y luego estoy yo aquí. Entonces me da como una especial responsabilidad porque son personas vivas, escribir sobre personas vivas siempre es muy complicado, bueno, excepto en el caso de Isabel Argó y de Gustavo, pero en cualquier caso lo que me congratula es que el libro sigue siendo el principal transmisor de conocimiento y de información. Sigue siendo un producto cultural que pervive y que resiste en su formato material, y creo que es algo que tiene que ser siempre un motivo de alegría, ¿no? Y creo también que el oficio editorial tiene, entre otros, la misión de socializar contenidos, de intervenir en la conversación pública, ¿no? Con el desafío de cuestionarnos permanentemente los paradigmas establecidos, las preguntas y, sobre todo, las respuestas. Y creo que este libro cumple con ese cometido, ¿no? Porque acompaña, provoca también directamente debates y reflexiones sobre los cambios sociales, políticos y culturales. Escuchando a Yuri pensaba, ay, yo quiero saber quiénes declinaron y por qué no vinieron. O sea, me interesa mucho, ¿no?, toda la elaboración de ese debate y quién se sale de ese debate, ¿no?, y por qué declina estar en esa conversación pública. Entonces entiendo que el libro sigue manteniendo un valor estratégico para contribuir a una sociedad de progreso y de justicia social. Y también para mantener la cadena de la memoria a la que se refería Elías Canetti, es decir, hay 2 personas que han fallecido después del inicio del libro y, como decía Yuri, este libro de 21 entrevistas abarca el ayer de Bolivia, el hoy y también yo creo que el mañana. Creo que es una buena herramienta para el mañana. En definitiva, me gustaría comenzar diciendo que no hay que tenerle miedo a los libros, ¿no?, que no hay que tenerle miedo a las palabras y que es muy importante que se sigan publicando libros, que se sigan presentando libros y que se sigan haciendo debates, preguntas, quién entra en esa conversación, quién no entra, y provocando también esos debates. Para contextualizar un poco este libro, que como ya les dijo Yuri, es un libro de 21 entrevistas con intelectuales bolivianos, me gustaría recurrir a mis propias lecturas de inicio de curso, ¿no? Yo soy una docente investigadora en una universidad pública también, y eso es algo que siempre me encargo de remarcar. También soy docente invitada en la USA, pero bueno, eso es otra historia. Entonces me gustaría recurrir al principio de curso, ¿no? Yo en el principio de todas mis materias, y tengo aquí algún alumno que me ha parecido, siempre recurro a los clásicos, ¿no? Empiezo el curso con las lecturas que me llevan a la racionalidad del siglo XIX, ¿no? La racionalidad decimonónica, el progreso, el positivismo, esa fe en el progreso, ¿no? La idea de poder descifrar leyes que explicaran lo que ocurría en el mundo empírico, ¿no? Y estos textos a mí me sirven para volver a pensar en que existía una especie de racionalidad decimonónica común a los autores que estudiamos, que suelen ser siempre los mismos, no sé si eso es una suerte o una desgracia, pero que, pese a sus diferencias ideológicas, mantenían unos principios comunes, ¿no? Y esos principios comunes, esa fe en el progreso, esa lógica empírica, es algo que impregna la división del conocimiento académico y la creación de la cultura disciplinar, ¿no? Es curioso como varias de las figuras del siglo XIX, sociólogos, geógrafos, se esforzaban en escribir un libro o un artículo que se diferenciara su disciplina de otras y que encontrara la ley específica que explicase el porqué de las cosas desde su perspectiva, ¿no? Creo que era un poco el espíritu del momento, obviamente europeo, en un contexto muy determinado, esto lo sabe todo el mundo, no hace falta que profundice, pero lo interesante es que en ese momento ellos porque eran ellos, consideraban que era un momento transformador y que estaban haciendo algo útil y que estaban suministrando herramientas para conocer y transformar la realidad. Después de eso, con el tiempo, las disciplinas se fueron institucionalizando, se fueron convirtiendo en pequeñas organizaciones corporativas con departamentos universitarios, titulaciones, revistas académicas, asociaciones, clasificaciones, etcétera, que sirvieron para seguir reproduciendo esa racionalidad específica. Sin embargo, la propia racionalidad de la organización académica de las disciplinas choca en muchas ocasiones con la racionalidad del propio conocimiento y con la racionalidad del trabajo intelectual. La imposibilidad, por ejemplo, de poder contar con personas que están en otro área de conocimiento, en los tribunales que deciden sobre plazas de profesorado,
o, por ejemplo, cuando se va a ser evaluado para un ascenso interno, o, por ejemplo, cuando se está evaluando el currículum de determinadas personas, aseguran la pervivencia de esta racionalidad académica explícita, que complica bastante la posibilidad de la llamada transdisciplinariedad, como la llama Silvia Rivera Cusicanti en el libro. Estas culturas académicas en ocasiones oscurecen las propias condiciones del trabajo académico, que es un trabajo más, es un trabajo asalariado más, por mucho que pensemos que es otra cosa, mostrando otra racionalidad, que es la racionalidad disciplinar, donde se marcan los senderos y las posibilidades de producir conocimiento. Y creo que a veces nos encontramos con trampas propias de la práctica cotidiana que oscurecen la brillantez del trabajo intelectual. Y así quisiera recuperar algunos de los trabajos de alguien que fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología, Immanuel Wallerstein, que siempre abogaba por una especie de reunificación disciplinar en las ciencias sociales, pero también siempre estaba cuestionando esta cuestión de la racionalidad, ¿no? que siempre se aplica al contexto decimonónico, el surgimiento de las ciencias eurocéntricas, occidentales, etc. Y siempre decía que cuando se habla de racionalidad, se está asumiendo la existencia de una irracionalidad, ¿no? Y al mismo tiempo planteaba cómo asumir la no universalidad de una racionalidad formal y al mismo tiempo tener la posibilidad de aportar algo a un objeto de estudio son dos extremos de un dilema que a veces puede ser paralizante, y eso es algo que aparece en el libro de forma muy constante, ¿no? Esa posibilidad, esa frustración por no poder hablar en una racionalidad más amplia, pero al mismo tiempo reconociendo que la no universalidad de la racionalidad, eso es algo que está presente en varios autores. Y yo creo que eso es un reto en nuestro oficio, y se convierte en una gran una verdad universal al final, que la racionalidad no es universal, ¿no? Y que acabará siendo precisamente lo que una quiere cuestionar. Y en ese sentido, precisamente me he situado para leer el libro en conversaciones y dilemas. De alguna manera lo que he seleccionado, no voy a hablar de todos los autores, me lo he leído entero, he seleccionado fragmentos, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces me voy a situar en conversaciones, ¿no? Por diversas razones, pero sobre todo porque me interesa dialogar, utilizar el libro para abrir otras conversaciones más amplias. Me interesa también fijarme en algunos comunes del libro que para mí dicen muchísimo, para mí personalmente, que yo estoy fuera del mundo de la intelectualidad boliviana, me dice mucho de la intelectualidad boliviana, de las personas que están en el libro, también de su propia condición de intelectuales y cómo se ven y cómo se reflejan y cómo se pelean contra eso. Y también dice mucho de algo que llevamos trabajando, yo creo que en ciencias sociales en los últimos 100 años, bueno, yo no porque no estaba viva, pero que es el eterno debate de las ciencias sociales, que es los valores, la responsabilidad, la ética, hasta dónde se llega, etc., ¿no? Entonces quería comenzar precisamente por esa relación no racional con la racionalidad de lo académico e intelectual que aparece en algunas entrevistas del libro, yo creo que de forma brillante, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Virginia Ayllón. En la entrevista con Virginia Ayllón a mí me parece deslumbrante porque evoca una relación muy compleja con el ser académico y con las ciencias sociales, ¿no? Esa misma relación con el ser académico, con las prácticas, yo diría que de clase de ser académico, ¿no? Prácticas relacionadas con ejercer, con ser académico y sobre todo intelectual, aparecen también como muy complejas en el caso de Rafael Bautista, de Álvaro García Linera y también de Antonio Mitre, que ha sido todo un descubrimiento para mí. Yo no sabía quién era y me ha encantado la entrevista, ¿no? Y así Antonio Mitre en la página 151 dice: una última consideración es que por aquella época en que tanto se hablaba sobre los modos de producción, el modo de producción de un texto académico era muy distinto al de hoy. Entonces no se tenía computadores, tampoco había internet, las informaciones de fuentes primarias, manuscritas o impresas había que copiarlas a lápiz, y cuando se conseguía fotocopiar algún material tenía que ser con mesura y muy de vez en cuando. En fin, que era un tiempo en que el intelectual aún no había sido expropiado de sus medios de producción, particularmente de su biblioteca y de su máquina de escribir. Hoy, el acceso a repositorios digitalizados y el volumen de datos que circulan en Internet ha afectado a la raíz tanto de la investigación como de la escritura historiográfica, y sobre todo ha puesto en tela de juicio la propia función del historiador en su caso, aunque no sé si nos hemos dado cuenta. Cierro comillas. Me parece muy interesante toda esta, la forma de complejizar y de alguna manera poner sobre la mesa las dificultades, las complejidades, el trabajo, que es un trabajo asalariado del intelectual, del académico, del docente, ¿no? Y me parece que es un buen momento para traer a reflexión la importancia de la docencia y no solo de la investigación, en el caso de los académicos y las académicas, ¿no?
Porque yo sí creo en la función social de la universidad pública, subrayo, y creo en la universidad pública como un espacio de igualamiento y de diálogo. Pero efectivamente hay muchas relaciones complejas, hay racionalidades perversas, hay luces y sombras, pero creo que la función social es importante y creo que es muy importante reflexionar sobre ella y más en estos tiempos, ¿no? Otra de las entrevistadas en el libro, María Luisa Sux, que no sé si lo pronuncio bien, Sux, alude a esto también, pero desde otro punto de vista. Ella también es historiadora, se autoidentifica como historiadora y tiene una larga carrera, seguro que todos la conocen, todas, y ella dice: enseñar a pensar lo más libremente posible, enseñar a argumentar, a entender lo que pasó. El otro punto que se debe escapar en lo posible de una enseñanza de la historia adoctrinadora, porque va justamente en contra de esta capacidad de los jóvenes de pensar lo que ocurrió. Estos guiones únicos que se han dado siempre a través de la historia oficial, ya sea liberal, nacionalista o plurinacional, son formas de enseñanza de la historia adoctrinadora y lamentablemente muchos profesores siguen estas pausas. Pero yo creo que la historia puntual de la historia con mayúsculas es enseñar el pensamiento crítico y generar formación ciudadana y de valores, es decir, que las y los jóvenes puedan reconocer esta formación ciudadana que nos permite sobrevivir y trabajar el tema del respeto a la diversidad cultural sin caer en el adoctrinamiento. Página 193, cierro comillas. Entonces, por entroncar justo con lo que estaba diciendo antes, esto es toda una discusión contemporánea, ¿no? Esta historia del adoctrinamiento, ¿no? Y creo que merece la pena pararse un minuto sobre esto. Está ocurriendo en Argentina a día de hoy, ocurrió en Brasil con el gobierno de Bolsonaro, en España hay una discusión enorme y muy amplia precisamente respecto a la historia colonial, y a mí me parece que, y en instituciones diversas, no solamente en la universidad, ¿no? en la conversación pública en general. Y a mí me parece que, yo me sitúo como académica obviamente, que la relación entre ciencia y valores, responsabilidad y valores, tiene más o menos unos 100 años esa discusión. Weber ya hablaba de la ética, de la responsabilidad, del intelectual, el político, y creo que desconocer que es una discusión en progreso es muy peligroso para la propia universidad, ¿no? Conocemos la libertad de cátedra, practicamos la libertad de cátedra en las universidades públicas, entonces es muy difícil que exista un momento en el cual se impartan verdades absolutas sobre las cosas, sería muy difícil. Y sin embargo eso está ahí, ¿no? Se habla de adoctrinamiento, ¿quién adoctrina? ¿Qué es adoctrinamiento, no? Entonces a mí me evoca esto a una imaginación normativa de lo que debe ser la universidad, ¿no? Y en ese debe ser yo me encuentro con la Universidad Pública Boliviana, ¿no? En el cual la diversidad de pensamiento en 2018 y sobre todo en 2019 estaba ausente. Y entonces creo que es importante que volvamos a pensar que la universidad pública es diversidad y que se puede tener diferentes posiciones, posibilidades, diálogos y desencuentros de manera inevitable como parte de la institución. A mi entender, la retórica sobre el adoctrinamiento cuestiona la propia universidad y sus cimientos en pos de un alineamiento homogéneo e incontestable. Y yo creo que no concebir que algo pueda desmentir tu hipótesis es precisamente el gran detector del pensamiento anti-académico. La educación en general y la universidad en particular, especialmente la dedicada a ciencias sociales, puede enseñarnos que tenemos derecho a hacernos la pregunta sobre cómo queremos vivir y que las respuestas a ellas son siempre provisionales y que el juicio político es algo que tienen todas las personas, pues es un asunto de valores y sobre ello no hay ciencia posible. Y aunque parezca paradójico entonces, el vínculo entre la universidad con la democracia en su sentido social y profundo es intrínseco, no porque nos dé un saber sobre unos fines que dirían algunos sociólogos clásicos, sino sobre el carácter contingente y abierto del mundo en que vivimos y porque nos da la oportunidad de conversar, debatir y reflexionar sobre esa decisión acerca de la vida en común que estamos obligados a tomar y que no podemos evadir. Creo que esa reflexión es importante por eso, porque cuando a veces estamos hablando sobre supuestos muy amplios de lo que es la universidad pública, del adoctrinamiento, tenemos que ser conscientes también de cuál es el tipo de universidad pública que queremos. Y creo que en este libro esas relaciones complejas con la universidad pública también aparecen en varias entrevistas y creo que es algo que sería importante recuperar para una conversación futura. Hay otros temas comunes a varias de las personas entrevistadas del libro, ¿no? Uno de ellos es, como menciona el autor en la introducción, René Zabaleta Mercado, como no, aquí estamos en el edificio René Zabaleta Mercado, ¿no? En el auditorio Silvia Rivera Cusica. Está presente casi siempre como referente, ¿no? Incluso como puntal central de alguna trayectoria académica de los entrevistados, como es el caso de Luis Tapia, o en el caso de HCF Mansilla, para cuestionarlo por su falta de crítica a algunas cosas, ¿no? Al MNR entre el 52 y el 64, etc. Pero está, ¿no? Entonces es muy interesante que, aunque sea para cuestionarlo, es una presencia transversal
y que desde mi punto de vista hace aflorar comunes, como decía hace unos minutos, respecto a los pensadores del siglo XIX, ¿no? Y es un posicionamiento respecto a autores que se asumen como parte de la racionalidad intelectual y académica boliviana, y creo que el caso de René Zavaleta es incontestable. Cuestionándolo o no cuestionándolo, pero creo que es algo absolutamente transversal. Entonces es común porque muestra algo más de lo que aparentemente son diferencias o disputas en torno al autor, y apunta a una consideración de esa intelectualidad, de lo que se entiende como tal, incluyendo la propia actividad política de las y los intelectuales. René Zavaleta Mercado tenía una actividad política, eso no lo hace menos intelectual. Esto está perfectamente integrado en su condición y creo que es importante remarcar, ¿no? Quizás algún día le preguntaré a Yuri si las preguntas iban dirigidas, pero es que aunque él no lo pregunte, René Zavaleta está todo el tiempo por ahí. Es como algo que está, sale, va, vuelve, y a mí me resulta realmente interesante, ¿no? Hay otro tema que también repiten algunos autores entrevistados del libro, es el tema del racismo, ¿no? Que también es muy interesante, es otra constante que aparece en el libro, ¿no? Está en la entrevista de Fernando Molina, a Pablo Mamani, a Rafael Bautista, a Silvia Rivera Cusicanqui, que me encanta cuando cuenta que se viste de pollera para ver cómo reaccionan las personas en la calle, ¿no? Es muy significativo. Álvaro García Linera, Fernando Mayorga y Luis Tapia. Lo que pasa es que la posición de Luis Tapia es otro tipo de posición sobre el racismo, ¿no? Porque lo que establece, y abro comillas, es que hay otro racismo de los núcleos culturales ligados al gobierno, sobre todo al gobierno gobernante, sobre todo el núcleo aymara. Es un racismo de esa cultura, de los sujetos de esa cultura con el resto de los pueblos indígenas. Cierro comillas, página 254. Yo personalmente pienso que esto es una afirmación desgraciadamente instalada, porque está instalada en algunas comunidades de pensamiento, pero creo que esta cosa del racismo inverso, creo que esto sí que necesita una discusión profunda, porque creo que realmente es una afirmación, sobre todo después de lo que ha pasado durante muchos años, pues después de lo que ha ocurrido en 2019, creo que es realmente discutible como poco, ¿no? Y desde luego muy problemática, y en sí misma creo que un poco racista también, ¿no? Hay otra constante común en algunos de los autores, que es el catarismo y los cataristas, ¿no? Esto reconozco que me ha fascinado especialmente, ¿no? Porque en algún momento hicimos un pequeño trabajito sobre el marxismo-catarismo y sobre el catarismo en general y sobre los cataristas, como se denomina. Simón Jampara reclama que se le denomine catarista y no del catarismo. Pero bueno, es otro común denominador que me interesa poner sobre la mesa, ¿no? Y está en Silvia Rivera Cusicanqui y Esteban Ticona, en el taller de Historia Oral Andina, ¿no? Que es creo que un referente para muchas cosas, desde luego, que han pasado en este país. Está Simón Jampara, está Álvaro García Linera, Fernando Mayorga y está Xavier Albó, que es el entrevistado que abre el libro, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer también a Xavier Albó hace mucho tiempo, en este caso en persona, no en libro, solo como en el caso de Pablo. En 2006 tuve el honor de compartir un capítulo del libro sobre las autonomías indígenas en 2006. Y sobre todo lo que me acuerdo es de la humildad a la hora de la discusión. Pasábamos horas discutiendo sobre las autonomías y sobre lo plurinacional, bueno, sobre lo que se discutía en 2006, que era casi todo. Y recuerdo su humildad, y recuerdo también sobre todo la capacidad de hacer que posiciones absolutamente en diferentes lados fueran capaces de llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de acuerdo, de confluencia, por decirlo así. Una de las cosas de las que habla Xavier Albó en el libro es de las autonomías indígenas, originarias y campesinas. También habla José Luis Echeni. Como saben, ambos han trabajado mucho sobre este tema y creo personalmente que la cuestión de las autonomías indígenas, originarias y campesinas es parte de una discusión inacabada que también merecería la pena recuperar, ¿no? Es algo sustancial al Estado plurinacional, pero también muy apegado a encontrar formas territoriales para manejar la diversidad, y creo que esa es una de las trampas precisamente de este planteamiento, ¿no? Es verdad que en las dos entrevistas, quizás más en la de Echeni, aparece la tensión entre estas autonomías y el Estado, pero yo quisiera traer a colación un texto de una socióloga de esta casa, de Paola de la Rocha y de Farid Rojas, un texto sobre las autonomías indígenas, originarias y campesinas y la cuestión de la ancestralidad y la cuestión acerca de cómo en esas posibles comunidades indígenas, originarias y campesinas existe una agencia de esas comunidades que acaban haciendo una especie de performance para convertirse en ancestrales, para luego poder optar a la forma de la autonomía indígena, originaria y campesina. Es un texto que a mí me parece fascinante, sobre todo porque pone encima de la mesa algo que también pone encima de la mesa
María Luisa Sux, que es la agencia de los indios. No solo la resistencia, sino también las alianzas, la capacidad de hacer cosas, la capacidad de tejer, la capacidad de saltarse todo un entramado que puede no favorecerle en ese momento, ¿no? Más cosas comunes. La literatura, la sociología del arte, las novelas y las películas. Yo he aprendido muchísimo de novelas de Bolivia. Tengo una lista de novelas que tengo que leer, de películas que tengo que ver y de, en general, una idea de toda la sociología del arte, por decirlo de manera amplia, está en el libro de una forma impresionante, no solo en el caso de Cachino Antezana, sino en el caso de otros muchos autores, porque hablan de literatura, hablan del arte, de sociología de la imagen, de fotografía. Por ejemplo, Hugo José Suárez habla de fotografía, el caso de Cachino Antezana hace sociología desde el arte, el caso de Jimena Soruco habla mucho desde la literatura. Y en el caso de Jimena me parece muy interesante el estudio de las élites y sobre todo lo que ella plantea en la entrevista sobre la desesencialización de las élites y de su forma de pensar, o sea, la heterogeneidad de las élites en tierras altas y en tierras bajas. Yo creo que esto es muy interesante porque da una idea del pragmatismo de las élites y sobre todo algo que ella dice que a mí me parece fundamental, que es esa relación también compleja entre el discurso y la realidad, o dicho de otra manera, lo que se hace, lo que se dice y lo que se dice que se hace, ¿no? Y todo ese entramado a la hora de hacer sociología o a la hora de hacer ciencias sociales me parece algo que puede llevar a una discusión más amplia. También quisiera destacar, bueno, Jimena formó parte del CIS, del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, que hoy se llama Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. Tanto este proyecto como el proyecto de la BBB, la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que dependía también del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, planteó, como ella cuenta, la edición y publicación de libros representativos 200 de la historia boliviana para conmemorar el bicentenario de la independencia del país, que como saben es en el año 2025. Diferentes estudios en los que han participado muchos de los autores que luego son entrevistados y autoras que son entrevistadas en el libro, ¿no? Y que abarca un periodo de 400 años de obras escritas sobre el actual territorio que conforma Bolivia. Ximena habla de la importancia de la formación, del reconocimiento de las capacidades académicas, de la formación de intelectuales, de la formación en este tipo de centros como el CIS, sea cual sea el nombre, y efectivamente es un proyecto que está bastante identificado con el gobierno anterior, pero es un proyecto de Estado. Entonces a mí me parece interesante que este tipo de proyectos se mantengan con el nombre que sean y sobre todo que proyectos como la Biblioteca del Bicentenario, que es un proyecto del Estado boliviano, se mantenga, continúe y que llegue al objetivo de publicar 200 libros antes del 2025. Creo que sería algo fundamental para fomentar los cambios estructurales en los que está envuelto el país. Voy a terminar ya, sí, es que me he venido arriba, como pueden ver, perdón. Voy a terminar con algunas menciones muy específicas. Una de ellas es la entrevista con Fernando Molina. Me ha resultado una entrevista extremadamente valiente. Yo no conozco personalmente a Fernando, pero sí recuerdo que en 2019 y en 2020 era la voz que nos llegaba a España en el diario El País de lo que estaba ocurriendo aquí. Su visión no coincidía en absoluto con las visiones que a mí me llegaban desde los sectores populares. Pero sin embargo, cuando leí la entrevista en este libro y veo cómo le insultan en Facebook, porque también es amigo mío de Facebook, entiendo mucho mejor su posición. Sigo sin compartirla, pero no intenta hacerse ni el izquierdista puro con la superioridad moral, ni el ultraliberal de moda. Expone sus quiebres, sus posiciones, sus debilidades y las asume. Y creo que eso es algo muy valiente. Y quizás afrontar que no es posible, y abro comillas, avanzar confiando en la élite tradicional, blanca, educada, en este país es perder el tiempo, creo que eso es un ejercicio de valentía. Esto está en la página 56, no lo deseo. El caso de Hugo José Suárez es el caso de otra amistad virtual, perdón, pero yo le digo que sí a todo el mundo en Facebook y luego no sé quién está ahí, luego resulta que somos amigos de Facebook. Es el caso de Hugo José Suárez. Hugo José Suárez es una amistad virtual, luego resulta que es pariente de una amiga mía y en España le conocen por ser especialista en antropología de la religión, no en sociología, realmente. Con lo cual ha sido una sorpresa encontrarlo en el libro. Me parece muy interesante, sobre todo, la posición que plantea y quizás sería más interesante profundizar en su planteamiento, porque lo que plantea es, y él mismo lo reconoce, un tema complejo que requeriría horas de explicación, pero dice: en todo este proceso de los últimos años, en realidad, yo no me he movido, diría que me he quedado en lo nostálgico del proceso de cambio y sigo siendo un militante del mismo. Los que se movieron, los que se derechizaron, fueron los que administraron el poder en estos 14 años, ¿no? Sería muy interesante, yo creo, que profundizar en ese yo no me muevo, se mueve el resto, ¿no? Y ver quién se mueve, cómo se mueve
o qué significa el movimiento y sobre todo qué significa el cambio, ¿no? Que creo que es algo interesante en este libro. Luego está Gustavo Rodríguez Ostia, del que he tenido el gusto de leer los libros sobre el ELN y sé por esos libros y por experiencia propia lo complicado que es escribir sobre entornos políticos de personas que están vivas. Creo que la fase que encabeza su entrevista le hace merecer el título del juzgado boliviano cuando dice somos militantes del pasado para intervenir en el presente. ¿Cómo no referirme a Fernando Mayorga, que me acoge con todo el respeto intelectual en el CESU para hacer estancias de investigación, y con él he aprendido, junto con Danilo Paz y otros sociólogos, la relación, y me ha costado tiempo aprenderlo, la relación entre el nacionalismo revolucionario y el llamado proceso de cambio, ¿no? Esa cierta continuidad entre lo nacional estatal y lo nacional popular. Con ellos estoy aprendiendo a explorar esos hilos que antes no conocía, ¿no? Y quiero terminar ya con otro par de citas y ahí sí que termino. Me ha parecido realmente bonito el enlace entre la producción de subjetividades políticas narrado a través de la metáfora de la nación clandestina que utilizan tanto Pablo Mamani y Rafael Bautista para referirse al 2019 y a la quema de la Vulcano, y a esa puesta en escena de la nación clandestina, que como sabéis es una película de San Ginés, ¿no? Me parece muy interesante porque me ha recordado que hay subjetividades que llegan para quedarse y que la sociología tiene que trabajar con ellas, ¿no? Y en eso me recordaba a Bourdieu también. Soy muy de las citas, como ven, cuando decía que en sociología, al contrario, toda proposición que contradice las ideas incorporadas está expuesta a la sospecha de una opción ideológica de una toma de decisión política. Aquella choca con intereses sociales, los intereses de los dominantes que tienen una opción por el silencio y por el buen sentido, los intereses de los portavoces, de los altoparlantes, que necesitan ideas simples, simplistas, consignas. Es la razón por la cual se le pide 1000 veces más pruebas que a los voceros del buen sentido. Cierro la cita, que es una cita de Bourdieu. Y ahora sí que termino con el Cochabambino Universal, que también veo en el libro que ha sido una gran influencia para casi todas las personas que están ahí, reconocen el mérito de Cachín Antezana. Hay muchos cochabambinos en este libro, al principio, al final, en el medio. Me ha llamado mucho la atención. Para una persona de fuera es como, Cochabamba, interesante. Y la cita de Cachín Antezana es muy interesante también, porque creo que además es la muestra de que existe el Cochabambino Universal. Y es la siguiente. Para saber si hay cambio hay que verlo a posteriori. No puedes verlo en el momento. Se puede decir, por supuesto, todos pueden hablar, estamos en un momento de cambio. Y yo me veo igualito y estoy igualito diciendo, ¿ya? Entonces reconocemos los cambios a posteriori. Antes era así, y ha venido esto y ha cambiado, ¿sí? El que va a ser creativo nos va a avisar de en qué momento ha cambiado. O si se ha seguido y hablando de lo que ha cambiado. Hasta hay una canción, Cambia, todo cambia, dice, ¿no ve? Desde Heráclito y presocrático decía, el mundo fluye como un río, todo cambia, nada permanece, todo cambia. Hegel dijo, sí, todo cambia, pero luego se vuelve un absoluto. ¿Cuándo se puede ver limitada y objetivamente en cierta zona, en cierto periodo, en cierta región, en cierto grupo social que ha cambiado? Si lo puede ver después, entonces en tiempos de cambio uno no sabe. Cierro la cita, página 29. Creo que este es el mejor broche para un libro que habla de muchas cosas comunes, de continuidades, de cambios y sobre todo que manifiesta una profunda preocupación por el país, que asumo en todas las personas que han sido entrevistadas y también de forma particular en Juli Torres. Gracias. Vamos a continuar con los comentarios de Jimena Soruco. Él es socióloga y comunicadora, tiene maestría en literatura de la Universidad de Michigan y doctorado en literatura en la misma universidad. Es docente de las carreras de sociología y literatura de la UNSA. Gracias, buenas noches. Gracias, Yuri. Doble gracias por invitarme a la entrevista y por invitarme a estar esta noche en la presentación del libro. Creo que es una buena... va viniendo, claro, mañana es feriado, es Día del Trabajador, tal vez no va a estar muy lleno, y sin embargo, pensándolo mejor, es un gran día, porque está, de alguna manera tu trabajo creo que es una exploración en el trabajo y la vida del escritor, del intelectual, y entonces es una buena manera, yo creo, de rendir el reconocimiento, el homenaje que estás haciendo con la dedicación de estos años a estas entrevistas, y a la lectura de la obra de los autores, las entrevistas, las transcripciones, todo ese proceso manual, artesanal que nos has comentado. Entonces, felicidades por eso. Yo quisiera empezar porque me ha parecido muy interesante en alguna de las entrevistas
el comentario en la de Antonio Mitre sobre los peligros de las narrativas autobiográficas. Claro, no es fácil la tentación de identificar causas o concatenaciones a posteriori de eventos fortuitos o de eventos incluso de límites circunstanciales, porque Yuri, una de las preguntas que recorre todo el libro, y es la primera, es cómo empezó toda esta historia, ¿no? Cómo empiezas a interesarte en la disciplina que has escogido y en la investigación. Entonces, claro, hay ese peligro, uno da un sentido a posteriori de eventos que posiblemente se fueron desarrollando, pues como es la vida, medio por los accidentes también que nos va pasando, ¿no? Porque llegó algo, pasó algo, nos dieron una beca, se trabajó en una institución y entonces el interés de estudiar esta experiencia, el contexto también es importante, pero claro, este peligro también creo que es lo más interesante del libro, porque muestra el sentido que estos autores le dan a su obra, ¿no? Como también los escritores establecen las relaciones, miran sus textos del pasado con cierta crítica o cercanía, van cambiando también vas viendo el cambio de las ideas que se van produciendo entre los autores. Entonces es interesante esta exploración que normalmente no se hace, ¿no? Uno recibe del autor las obras y vas viendo ciertas obras, pero la dimensión biográfica alimenta, yo creo que es un elemento fundamental de este libro. Yo creo también que es una gran reivindicación de tu vocación de comunicador, que es también la mía, Yuri, ¿no? Yo también estudio comunicación, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque en un contexto en el que sabemos, se lee poco, ¿no? Es muy importante. Yo creo que este libro va a tener la capacidad de motivar. La lectura de una entrevista te permite llegar a la obra o volver a la obra de los autores que están hablando, porque te parece interesante, ¿por qué ha dicho esto? Y entonces, ¿cómo desarrolla esto que está señalando en el libro, en la obra tal? Entonces, me parece que es un libro muy importante para la difusión, la mayor difusión de los textos de los autores entrevistados y de los no entrevistados, porque están dialogando todo el tiempo, ¿no? Los autores con otros, bolivianos o extranjeros, en la construcción de sus ideas. Entonces es un libro de diálogos que te permite a ti mismo como lector establecer estos diálogos, ¿no? Que ha propiciado Yuri en sus entrevistas. Un tema que atraviesa claro, por supuesto los textos, yo les decía, empieza con el origen, la vocación, ¿no? Se nota que los investigadores, que los autores son gente que le gustaba estudiar diferentes cosas en el colegio y que por una serie de circunstancias decidieron empezar a, digamos, dedicarse a la investigación. Entonces, un elemento que sale importante, me parece, también es, pese a que la formación académica es importante, la inserción universitaria en muchos casos es relevante, pero por otro lado los autores mencionan la dimensión autodidacta, ¿no? La dimensión es, no me basta la universidad, la formación universitaria en ese momento no me satisfizo, estos autores, estas lecturas, estas teorías, entonces quería ver más, y entonces en las entrevistas aparece toda esta dimensión de búsqueda autodidacta de lecturas, ¿no? De no quedar satisfecho con la formación de colegio, la formación posterior universitaria. Entonces eso es otro elemento. Otro elemento que a mí me parecía que podía ser más, aparecer más fuertemente y no aparece ya en la generación, son varias las generaciones. Yo creo que los mayores más o menos, porque no menciona las fechas de nacimiento, ¿no? Pero debe ser los 40, el 45 más o menos, y llega hasta, yo creo, el 75, un poco, ¿no? Ese es el rango, digamos, de fechas de nacimiento de los autores entrevistados. No, el tema de quedarse o irse. Yo hago este comentario en función, por ejemplo, a la reflexión de este escritor boliviano Carlos Medinaceli, pero no solamente de él, de Salvador Romero, que en El nacimiento del intelectual, por ejemplo, ubica este tema como un tema importante para el debate de los intelectuales bolivianos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Si te ibas, si estudiabas fuera o trabajabas, vivías fuera, eras cosmopolita, y si te quedabas, eres provinciano. En esta reflexión desaparece completamente esta problemática entre los intelectuales. Al contrario, aparece una perspectiva, me parece muy interesante, muy sugerente, de
me he quedado o estoy aquí porque realmente es donde quiero estar, no estoy aquí porque no pude irme. Y sin embargo, de aquellos escritores que definen bolivianos irse, asentar a otro lugar, también el irse no es, o el quedarse no es un asunto geográfico. También muestras, por ejemplo, te dice Antonio Mitro, sí, yo estaba dando las clases, todo el tiempo estaba viendo lo que pasaba en Brasil, donde se asientan, comparaba con lo que pasaba en Bolivia. O sea, para estos escritores, o el caso, por ejemplo, a mí igual me ha llamado de la atención de Hugo José Suárez, que te dice, claro, ya la pelea que hago yo en México es ser conocido como un sociólogo de la religión. Nadie o muy pocos saben que soy boliviano, salvo mis amigos, pero por otro lado también estaba escribiendo y reflexionando sobre Bolivia, digamos, en una línea paralela. Entonces, o Javier Sanginés, por ejemplo, que en su viaje, por ejemplo, se hace una lectura a lo que va produciendo, además muy vinculado me parece una escuela bien estadounidense, tal vez, no sé, europea en ese sentido, con la crítica, ¿no? A los debates, las reflexiones, las críticas que van haciendo a las obras que él presenta y sigue dialogando en la entrevista con estas obras. Entonces, es interesante también el lugar de Bolivia y de la reflexión sobre el país para aquellos escritores, autores que definen o que por diferentes circunstancias quedan fuera. Entonces no hay una marca como pasaba antes, digamos, de crítica o de alabanza, ¿no? Dígame que te traición, sino que es un asunto que me parece saldado, aunque hay un énfasis muy fuerte, yo estoy aquí porque quiero, me parece muy, muy interesante, ¿no? Ya sea en Cochabamba, ya sea en el Alto, en La Paz, ¿no? El lugar que escoges para pensar, aunque vivas o no, digamos, se nota que tu ajayo, se nota que tus preocupaciones están en tu lugar, y creo que eso atraviesa las entrevistas. Les decía, hay varias generaciones, entonces a mí me llama la atención, porque uno sabe esto más teóricamente, porque es cierta experiencia en la universidad, pero para las generaciones, claro, de nacidos 40, 50, es muy importante, decisiva, yo creo, para a favor o en contra el marxismo. Digamos, me llama la atención eso, ¿no es cierto? Cómo están discutiendo, peleándose, pero han sido constituidos por los eventos post-revolución del 52, toda la radicalización, la guerrilla de Chete, Ponte, los 70. Y eso es muy claro, ¿no? Y sobre todo en la entrevista de Gustavo Rodríguez, pero no es la única. Entonces, me llama la atención eso porque no pertenezco a esa generación, entonces uno sabe, porque ha leído esto en la última parte de la época de la universidad, pero te das cuenta de lo constitutivo, yo les digo, para un lado, para el otro, ¿no? Para definir las posiciones y, digamos, la manera en que dialogan o no con este legado de este periodo. Otro tema que a mí me ha parecido igual fascinante en las entrevistas ha sido, me he divertido mucho leyendo el libro, te agradezco, no lo teníamos, ahora lo tenemos, yo lo he impreso y lo tengo aquí bien anotado. Me gusta leer en papel todavía, que es parte, ¿no? de ese, no podía leerlo en PDF, no sé, me gustaba tener el texto impreso y ahora lo tenemos en libro. El asunto de cómo los autores piensan la relación entre las disciplinas. Además por tus preguntas, ¿no? Están discusiones interesantes, por supuesto, más tradicionales, o sea, yo tal vez las he revisado un poco mejor y más familiares para mí, entre la sociología y la literatura, ¿no es cierto? No, esas son lecturas sociológicas, no, es muy importante, digamos, la literatura también puede ser, digamos, puede alimentarnos nuestra reflexión de la realidad, ¿no? Esa es una discusión que aparece varias veces. Pero también me parece una reflexión sobre, por ejemplo, la relación entre literatura e historia, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como, bueno, está muy bien, hace falta escribir textos y la historia también es una narrativa, pero no solamente es una serie de acciones bien concatenadas, hay un vínculo con las fuentes, digamos, y hay reflexiones que te permitan no solo escribir bien para las exigencias del historiador, sino dar cuenta del fenómeno que estás estudiando, o las relaciones también entre historia y sociología, ¿no? Todo presente es histórico, te dice algún autor, yo creo Gustavo Rodríguez, ¿no? Otros no, las relaciones entre el pasado y el presente, y además entre estas disciplinas. Me ha parecido lindísima esa reflexión de estos autores bolivianos sobre el vínculo entre las disciplinas. No he visto, es interesante, aunque por las preguntas de Yuri te van contando un poco la experiencia, la formación, ¿no? El capital educativo que tienen, donde han estudiado, sus publicaciones. Sin embargo, no es una mirada
no es de una academia que está disputando puntos, exámenes, tal vez tiene que ver porque la Universidad Boliviana es precaria, pero también porque hay cierta distancia, me parece, y desapego de los autores, o por lo menos la presentan en estas narraciones que han construido de la institucionalidad, ¿no? Hay una distancia, incluso no, yo he decidido no ser académico, soy antiacadémico, hay una relación conflictiva con la academia que me parece muy interesante y saludable. Un tema central que no aparece, me parece un punto de partida, no sé si, yo creo que sí, para América Latina seguramente se verá con más detalle, pero para Bolivia queda muy evidente, es la relación de estos escritores, el compromiso con el pensamiento de la realidad. ¿No? Y este no es un asunto que yo creo que es parte de la tradición intelectual, posiblemente la decimonónica en cierto momento, pero decía, por ejemplo, había una conferencia de Tulio Halperín Donji que decía, cuando fui a una conferencia en Estados Unidos, llegamos a un hotel, estas conferencias súper corporativas, ¿no? Y nos tocaba la conferencia de historiadores, ¿no? Sobre América Latina, latinoamericanistas, pasó la conferencia, los del hotel nos recibieron muy bien, nos saludaron, no sé qué, cuando nos íbamos, el mismo recibimiento para la siguiente conferencia que era de peluqueros. Entonces venía la siguiente y venía la siguiente, y no había mucha diferencia, eran profesiones, digamos, grupos corporativos que se reunían y hacían su cosa. Y en América Latina no es tan así, posiblemente porque no hay, digamos, él explicaba, me parece interesante, sugerente esa explicación, la idea de que en Estados Unidos de alguna manera las élites diversas se han puesto de acuerdo en cosas mínimas, digamos. Hoy día tal vez el rol de los intelectuales por las terribles peleas republicanos liberales, republicanos demócratas, va a cambiar las cosas, pero en América Latina la institucionalidad no está resuelta, hay un montón de aspectos no resueltos, y aunque en el caso boliviano particularmente no tienes muchos lectores, no hay lectores, sin embargo la voz del escritor, del intelectual, la voz pública es importante. Y también la responsabilidad que tiene esta voz, me parece que está muy presente y es muy... los escritores están muy conscientes de esta relación. Entonces ustedes encuentran posicionamientos diferentes. Por ejemplo, ser intelectual, ser escritor es una misión, luego un destino, pero también es militancia. Pero otros dicen no, la relación debo distanciarme de la realidad, la objetividad. Y otros no, los de literatura un poco, no hay que reproducir la realidad, ¿no? La mímesis está mal. Entonces tienes esas posiciones también que son interesantes de explorar. Sin embargo, digamos, de un lado o del otro, yo creo que aparece una reflexión muy fuerte de la sociedad boliviana, del lugar en el que vives, de la ciudad, del sistema político, de la vida, de los grupos sociales, ¿no? De la realidad que te rodea. Me parece fundamental y eso aparece claramente en estas entrevistas. ¿Qué significa el trabajo de esta empresa, ¿no? Este libro de Yuri? Yo creo que lo que decía es muy importante, además en este momento, ¿no es cierto? Hay alguna entrevista que dice, no, es difícil, ahora es muy difícil el debate, es muy difícil el diálogo, estamos en un momento, Yuri empieza sus entrevistas el 2019, o sea, justo en el momento, ¿no?, de mayor tensión, y entonces en ese momento de tensión, que no nos ha abandonado, ¿no?, que ha tenido sus subidas y bajadas, de disputas muy fuertes, de controversias en el campo político y que repercute, por supuesto, en el campo intelectual, es muy importante, yo creo, uno nota, ¿no? Están lado a lado las entrevistas completamente contrarias, están lado a lado y uno las puede leer y eso es tan saludable, en un momento en que estamos en una opinión pública, sobre todo en redes, ¿no?, tan polarizada, con ganas de linchamientos, donde solo lees a los tuyos porque si no estás siendo traidor, ¿no? O sea, la gente a veces no quiere escuchar los argumentos contrarios, entonces deja de ser argumentativa y se convierte en una militancia ciega, sin ninguna capacidad crítica o reflexiva. Y en cambio, leer, aunque no estés de acuerdo con las posiciones, por supuesto, como las posiciones son diversas de los escritores, tienes escritores, los autores en diferentes espectros del campo ideológico político boliviano, incluso opuestos, lado a lado además, ¿no? Los Yuri los ha puesto ahí, las pondremos, a ver cuáles son las más ¿no?, contrastantes, las pondremos juntas. Entonces uno va leyendo, ¿no?, en esa secuencia
es interesante, porque vas viendo una persona y luego viene la otra y luego viene la otra, entonces te va mostrando también las maneras diferentes de ver los fenómenos que hemos vivido estos años. Entonces es muy interesante y es saludable mantener esa pluralidad que es compleja en los tiempos presentes, aquí en cualquier lugar, con las redes, ya vas con la fácil evaluación, con el juicio fácil que nos hemos, el like, ¿no? O la popularidad, tener estos debates y estas lecturas argumentativas sobre las posiciones que se están planteando es muy saludable. A mí me ha gustado mucho, he disfrutado el libro, ¿no? Entonces, estos son escritores, son autores, son escritores, en el sentido, son sociólogos, antropólogos, literatos, no sé qué otras profesiones tenemos. Tú nos podrías decir la lista y sin embargo podrías decirnos qué más son historiadores y ¿qué tienen en común? Le han dedicado la vida en un sentido concreto a este oficio. Y entonces en este libro vas viendo por qué le dedican la vida, qué preguntas. Es muy importante también, los autores siempre están haciendo preguntas sobre la realidad y cómo van respondiendo con esta incursión y luego con esta otra, o de pronto no es tan fácil investigar en Bolivia, sabemos eso es complejo, ¿no? Tener recursos para la investigación, entonces a veces la necesidad de trabajar en una institución pública o en cierto lugar te permite mirar desde un lugar del que no te hubieras imaginado, pero siempre están articulando preguntas que tal vez no se resuelven en una investigación y se va trabajando en otra y van hilando esas preguntas. Entonces yo creo que estas entrevistas iluminan la obra de los escritores, ¿no? Nos hablan del contexto que viven cuando están escribiendo la obra, de un contexto más amplio, de cómo vivieron este contexto, con quiénes dialogan, con qué autores, con qué obras están dialogando, se están peleando, ¿no? Qué relaciones se establecieron. Entonces yo creo que es un libro muy lindo que les recomiendo leerlo. Yo espero que Yuri deje ejemplares aquí en La Paz, en el IDIS posiblemente, para que pueda circular. Es un libro que no vale la pena leerlo en papel, ¿no? Con gusto, porque es muy fluido, corre muy bien, las entrevistas están muy bien hechas. Entonces yo te agradezco, he disfrutado su lectura y nada, que ya corra pues por su cuenta esta obra. Gracias. Bien, ahora vamos a escuchar a Pablo Mamani. Él es sociólogo e investigador social, cursó una maestría en Flaxo, Ecuador, y el doctorado en la Universidad Nacional de México, en México, y actualmente es profesor universitario de la UPEA y de la UNSA. Estimado Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias. En principio, muy buenas noches. Bueno, aclarar que no soy docente. Yuri, en principio, muchas gracias por la invitación. De ser parte de este libro, creo que es una responsabilidad también estar en ese libro, ¿verdad? Y hablar y estar en público y hacer leído y por supuesto escudriñado desde el lugar que uno habla, ¿verdad? Y escribe. Y eso es, yo digo, asumo como una responsabilidad porque lo es, ¿no? Porque estás expuesto a un público crítico, extenso, que no va a estar de acuerdo con tus puntos de vista, tu lugar social y todo eso, ¿no? Y eso, cuando Yuri me llamó, me sorprendió. Dice, ¿para qué quería hablar? Pues una cosa, un proyecto largo y bueno, de esto de los libros, ¿no? Bueno, cuando ya el día que llegó, pues ahí hablamos vía Zoom, efectivamente, en el periodo del COVID. Bueno, yo no quiero ser muy extenso, simplemente comentar 3 puntos del libro. Es interesante conocer de la manera de cómo los intelectuales tienen una vida de formación académica, familiar y visión política, ¿verdad? Y eso es inevitable en las ciencias sociales porque todos tenemos una postura y un lugar social desde donde hablamos y vivimos, ¿verdad? La academia, quiero decir, ¿no? Entonces esa lectura a mí me hizo pensar, por ejemplo, una especie de transversalidad de distintos nodos o conflictos o las maneras de cómo se han ido haciendo cientistas sociales o sociólogos o literatos o historiadores o antropólogos o filósofos, ¿no? Y no hay una historia común en eso, y me parece que es un reflejo de la heterogeneidad de la distribución de lo social en Bolivia,
porque es la manera desde el lugar que ellos o nosotros tenemos esta posibilidad de hablar y estar allí, ¿verdad? Entonces es una especie de revelación de estos que leemos con títulos grandes, autores de los libros, ¿verdad? Entender en su condición humana, ¿verdad? En su condición de sujeto social, que tiene una historia familiar, que tiene una historia política familiar por atrás, y el lugar de donde vienen, y las dudas de ser sociólogos o no, o de ser filósofos o no, o por descarte, ¿no? Estaba leyendo un libro muy interesante de Gonzalo Portocarrero de Perú sobre cómo se enseña sociología en Perú, en las universidades públicas, y esto me hizo recordar de, pues evidentemente, muchos sociólogos, estudiantes de sociología en aquellas universidades como la famosa Pontificia Universidad Católica de Perú o la San Marcos, algunos son de descarte, es decir, no pudieron ser estudiantes de economía, derecho, no sé cuántas otras, y por descarte entonces son sociólogos, ¿no? Y bueno, y algunos por esa, digamos, cosa que han llegado a ser sociólogos, o qué sé yo, antropólogos, ¿no? Y otros obviamente por una especie de pasión por conocerse y conocer el mundo, ¿verdad? Social. Esa es una cosa que creo que es común, como una especie de identidad de las ciencias sociales y la sociología, porque nos ayuda, pues primero que nada, acercarnos al mundo de la que venimos y de la que queremos expresar su realidad, en términos de una metodología, una teoría, y eso me parece una cosa súper importante, y ahí yo encuentro una especie de, especie de un zigzag, especie de un movimiento tectónico, porque no es una línea, no es una quebrada permanente, porque todos tienen distintas historias, y creo que el país es eso, en el fondo, ¿no? Y esa es la condición social de esta sociedad, finalmente. Primero. Segundo, a mí me parece interesante también cómo los intelectuales, otra vuelta digo, no porque suena bastante fuerte eso, hablan desde su lugar social o desde digamos, de su condición de clase o su condición de etnicidades encubiertas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que en Bolivia es algo real. O sea, muchos académicos intelectuales no se autoidentifican como muchas veces tales, de cuál identidad vienen o qué son, y entonces tienen problemas de existencialismo, ¿no? Entonces, porque ni aquí son bien vistos, ni allá son bien vistos, entonces hay que inventarse algo parecido que se puede hacer a mí. Y yo he encontrado en esta lectura muchos de estos problemas de existencialismo, porque han encubierto sus necesidades, y nosotros, yo en particular, no los oculto, no sé de dónde vengo y quién soy, por ejemplo, ¿no? Y eso. Entonces, pero eso es una cosa que se cubre, y creo que es una revelación de muchos que en el libro lo hacen de ese modo, y otros abiertamente pues lo ubicamos en el lugar de donde somos, sin separar esta condición de clase y condición étnica, o sea, de las etnicidades de las que venimos, ¿no? Y creo que esos lugares sociales son lugares que normalmente yo creo que acá o en otras universidades no se dice, se encubre, ¿no? Y entonces apareces como ninguno en el censo, ¿verdad? Y hay que reclamar alguna identidad al Estado, cuando somos nosotros los que tenemos que más bien autoafirmarnos de dónde somos, ¿no? Es un problema que me parece que es una especie de una ambigüedad radical del intelectual que debía definirse claramente su lugar social en ese sentido, ¿no? Entonces, es un problema existencial del país también y del intelectual boliviano en general, y de algunos otros posiblemente menos y algunos más acentuadamente, ¿no? Un segundo elemento que me parece interesante. Un tercer elemento que yo aprendí en esa lectura es una cosa, puedo nombrar, pero puedo, digamos, hacer una referencia lógica a eso, ¿no? De cómo se va cada uno de ellos construyendo sus instrumentos de análisis, su producción conceptual, su manera de acercarse al mundo de la realidad social, la manera de captarlas, ese mundo de la realidad social, y de interpretarlas luego y escribirlas, ¿no? Y es un proceso de construcción, ¿no? Que ahora se me ocurrió un concepto, una temática que puedo escribir y luego la expongo, ¿verdad? Es una larga construcción sistemática, coherentemente fundada por la observación, por la lectura, incluso una especie de metodología ecléptica, dice Mayorga, por ejemplo, muy concretamente, ¿no? Entonces, digamos, no hay un anclaje de un lugar preciso, por decir, ¿no? Pero creo que eso es una condición también de nuestra realidad social, porque así es como en las universidades o los posgrados muchas veces se nos enseña, ¿no?
claro, con toda la experiencia uno que tiene posiblemente en otros profesores, en otros lados, ¿verdad? Hay posiciones claramente definidas de una y otra manera, ¿verdad? Y eso hace que, digamos, uno entienda mucho mejor a ellos, ¿no? Pero entonces, me parece una cosa sumamente valiosa aprender de cómo los intelectuales construyen sus instrumentos de análisis, de interpretación de ese mundo de la sociedad, ¿no? Eso es paso a paso, es peldaño por peldaño, ¿no? Pedazo en pedazo de ese mundo social, digamos, como ir cavándole poco a poco para encontrar sentidos a las cosas que están ocurriendo al frente de uno mismo, en la relación social que uno establece con la gente, y está ahí, ¿no? Es una capacidad, me parece, que es muy pocos lo exponen, esa posibilidad, porque finalmente las ciencias sociales bolivianas y las latinoamericanas, aunque no me gustan los latinos, porque por ejemplo no soy latino, ¿no? Porque hablo español, no tengo ninguna cultura latina, ¿no? Entonces más andino, más aymara, pero igual, digamos, usamos lo latinoamericano para decir la generalidad de ese mundo, ¿no? Entonces, no estamos, digamos, preparados a producir categorías y conceptos de análisis propios, que sean referencia de nuestra propia condición social, del lugar geográfico o geopolítico del mundo en el que estamos. Entonces podemos reproducir conceptos y palabras de Bourdieu, de qué sé yo, de Hegel, de Marx y tantas otras cosas, cuando ellos han empezado en un escenario en inglés, en alemán, en francés, y lo nuestro un español chenco, ¿no? Es una mezcladera de varias cosas, de lo aymara, de lo quechua, no sé, de qué, del español, catalán, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero en ese terreno fangoso, construir conceptos, categorías posibles de interpretación del mundo, de la realidad social, me parece un atrevimiento importantísimo y de mucho agrado para mí, porque es lo que nos falta, producir conceptos, producir teoría, producir, interpretar la realidad social a partir de nuestro propio lenguaje, de la gente que habla, de la gente que vive su mundo social, ¿verdad? Y a partir de eso darle una categoría, una significación a la palabra que está ahí, que tiene una significación social, pero una significación académica, ¿no? Eso lo veo muy pocos, pero hay algunos atisbos interesantes en esa postura, y eso creo que es una gran beta de este libro, de escarbarla, ¿no? O sea, es decir, cómo vamos nosotros leyendo, y eso, por ejemplo, desde el punto del mundo aymara, muchas veces se utiliza como algo folclórico, adornativo, de un discurso académico, para más o menos decir, conozco ese mundo social, pero muchas veces sin entender la significancia histórica de la palabra y el lenguaje que viene allí, entonces para entrar, digamos, esos submundos soterrados del mundo académico, ¿no? Y eso, entonces, dar la vuelta a la página, y obviamente, por supuesto, ¿verdad? Aquí tenemos una dependencia académica y un colonialismo académico profundo, es que dependemos mucho de las enunciaciones de filósofos, sociólogos, historiadores, economistas de otros lugares del mundo, y que nos dan cómo se debe hablar en las ciencias sociales en particular, ¿no? Y romper eso, me parece, es una cosa propia, ya sea en el lenguaje español o en el aymara o en el quechua, pero que sea un atrevimiento que se dé de una vez, porque es una condición particular, ¿no? Entonces, esa cosa es para mí nuevo, interesante, que reitero, son atisbos interesantes, porque algunos, por ejemplo, podía hacer una entrevista más en profundidad a Fernando Mayorga, que me llamó la atención en esa línea, pero hay otros más, ¿no? De cómo es que se va construyendo sus propios instrumentos de decir las cosas sobre el proceso de cambio, para no repetir lo mismo, otros conceptos, qué sé yo, la dirección política, la hegemonía, la poshegemonía, no sé cuántas cosas, ¿no? Allí, pero entonces podemos escalar mucho en ese punto. Y esos 3 puntos yo quiero resaltar, y me parece por eso importante el libro, aunque no pensaba que iba a ser tan gordo y tan pesado, pues va a ser para llevar duro, ¿no? Pero me imaginaba un libro más pequeño, un poco más accesible a mi bolsillo, y creo este video que es bastante grande, pero está bien, es la manera de la dimensión de mensaje del desafío del intelectual, para llevarse en esa condición de material dura, y además pensar de un modo crítico y duro, ¿no? Y lo que tal vez, Yuri, me llamó un poquito la atención, y aprovecho un poquito, María Luisa acá decía, creo que más cochabambinismo allí, pero no hay los cruceñismos, ¿no? Ese es una cosa que creo que pasa, o alguien de Chuquisaca posiblemente por allí, ¿no? Eso, seguramente si presentase tu libro en Santa Cruz, podrían reclamar mucho eso, ¿no? Más andinismo o algo así. Entonces eso, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a todas y a todos los presentadores. Ha sido una jornada muy interesante. El libro está a la venta, lo pueden adquirir en la puerta del auditorio. Y yo quiero, a manera de cierre, darle la palabra a nuestro invitado. Es un gusto que Yuri esté aquí en La Paz, entonces le dejo la palabra para que él cierre este evento que nos ha convocado a través de su trabajo. Bueno, muchísimas gracias a la Academia de Sociología, a Iris, a María, a Pablo, a Mario, a Jimena, ¿sí? Bueno, voy a reiterar que he invitado a intelectuales de Santa Cruz, que me han aceptado, no podía obligar, como a muchas colegas mujeres que también no me han aceptado, me han dicho que no y no, ¿verdad? Entonces, pues simplemente no me han dicho nada, no me han contestado nada. Pero bueno, este es un conjunto de autores y autoras. Pero una cosa que me olvidé decir y que María Lois fue enfatizado, y quiero cerrar con eso, con ese espíritu de todos intelectuales, uno que está ahí presente en todas las entrevistas, y no es que yo haya sido provocador, haya direccionado las preguntas, quizás en uno que otro entrevistado, porque conozco de su trabajo sobre ese autor. Estoy hablando de René Zabaleta, y estamos en un edificio que se llama René Zabaleta, ¿verdad? Creo que esto le da también un toque muy especial a esta presentación. Y también la presencia de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿verdad? Que me costó también conseguir su entrevista, ¿sí? Que estamos también en el auditorio Silvia Rivera Cusicanqui, ¿verdad? Y no es casual, ¿verdad? Tanto en René Zabaleta como en Silvia Rivera, un poco se puede condensar, ¿verdad? No digamos ideológicamente, pero por lo menos el papel de intelectual o de intelectual boliviana de ayer y de hoy, porque creo que tanto René Zabaleta como Silvia Rivera siguen vigentes, ¿verdad? En su pensamiento, y eso se ve en el texto, y presentar en un edificio que se llama René Zabaleta realmente es una enorme satisfacción. Yo quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes. En esta presentación he querido comenzar este recorrido de presentación precisamente aquí, y un poco también para invitar a un diálogo, ¿verdad?, regional, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales de Cochabamba, de la Universidad Mayor de San Simón. La semana pasada hubo elecciones, ¿verdad?, y ganó un frente que se llama Cambio, ¿verdad?, y están dispuestos a hacer una renovación de la ciencia social, ¿verdad?, porque hemos tenido como 10 años un poco pasiva, ¿verdad?, y esto también pasa por el liderazgo de las autoridades. Entonces, yo quiero también que sea esta una primera iniciativa para un diálogo fecundo, y les invito fraternalmente a Cochabamba, ¿sí? Yo me comprometo para Chichita y para el Chique Macho, ¿sí?, y para reflexionar, porque necesitamos escucharnos permanentemente. Y a ustedes, muchísimas gracias.